Según dicen que dijo Einstein, la decisión más importante que debemos tomar es si creemos que vivimos en un universo amigable u hostil. ¿Tú qué crees? Hoy hablaremos de esto. Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal Vuelo de Libertad. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, por los likes, por los comentarios que me ayudan a poder hacer este trabajo, porque me vais guiando, vuestros comentarios realmente me van inspirando hacia dónde tengo que ir. Y, por supuesto, por aquellas personas que tienen esa generosidad tan destacada de invitarme a ese café. No sé si este vídeo estará en el viernes correspondiente o estará en otro, porque es que no me da tiempo a llegar a las cosas. No me puedo dedicar 100% a esto. La vida no me ha dado, digamos, la situación como para decir, bueno, pues voy a hacer esta labor divulgativa. Además es una labor complicada porque no me resulta fácil poder expresar todo lo que tengo que expresar. Y además, pues esto, por ejemplo, esto es una serie y veo que hay personas que entran directamente y mira que digo que esto es una serie y que hay que ver los primeros, pero no lo entienden. O sea, no funciona de esta manera porque lo que te estoy intentando transmitir es muy complejo. Y entonces he intentado crear un sistema de que voy de lo menos a lo más. Como siempre, y ahora que estoy hablando, abajo, tanto en primer comentario como en descripción, para ponerlo fácil, tenéis punto por punto lo que voy a tratar. Entonces, si te estoy aburriendo, directamente te vas a ese lugar, le das al siguiente tiempo y te vas allí. Por más que lo que estoy explicando es importante porque, repito, yo me gustaría contarte muchas cosas, pero es que hay muchas cosas que no te las puedo contar directamente y otras que las que te estoy intentando contar requieren una estructura, requieren un tiempo. Y yo veo que hay personas que se han quedado en el vídeo número 2 directamente, no han entendido lo que les estoy diciendo. Como esas 7 claves no las tengas claras, no vas a tener claro el mundo. Otros se han quedado en el 3. Las creencias solo son creencias porque no se someten, como dijo Buda, a la consciencia, al análisis de la consciencia y a la experiencia, que tú tienes que experimentar las cosas. Pero vivimos en un mundo que ya lo dijo Ortega y Gasset hace 100 años, en ese libro magnífico que te recomiendo leer. Creo que lo tengo entre mis libros recomendados, La rebelión de las masas. Hoy, todo el mundo, como decía hace ya 100 años este hombre, se cree con derecho a opinar. No, existo, luego tengo derecho a opinar. No, lo siento mucho. Yo no tengo derecho a opinar sobre jardinería, por ejemplo. No tengo derecho a opinar. ¿Por qué? Porque no sé de jardinería. No tengo derecho a opinar sobre reparaciones de vehículos automóviles, porque no conozco. Entonces, ¿con qué derecho se cree una persona a opinar, por ejemplo, sobre temas de salud, cuando lo único que ha hecho es escuchar medios de manipulación masiva, 4 artículos quizás tendenciosos, y no ha hablado con las personas o no lo ha puesto en práctica? No, es que hay que hablar. Entonces, eso es un error. Yo te dejo aquí arriba, y te lo dejo ahora, que no, vamos, al final te dejaré más artículos, más cosas, siempre en la parte superior que hay un icono. Pero ahora te lo voy a dejar aquí arriba, porque si no has visto lo anterior, lo siento mucho. Es que muchas de las cosas que te voy a explicar hoy no las vas a entender, porque voy a hacer referencia a eso anterior. Entonces, hoy concretamente, y ya nos metemos en materia, quería hablar de estas palabras de Einstein, porque nos van a servir para lo que te quiero explicar, que es importante, pero que no es fácil. Así que empecemos por ahí, que es la famosa frase de Einstein. Y Einstein decía que la decisión más importante que debemos tomar es si creemos que vivimos en un universo amigable u hostil. Bien. Yo conozco desde el punto de vista generalista, desde el punto de vista New Age, desde el punto de vista gurús, coaching y demás, qué significa esto. Pero tuve la ocurrencia de ponerlo en pregunta a esta inteligencia artificial que llaman ahora eso de ChatGPT,
que no sé si lo conoces, no te lo explicaré ahora, pero pones ahí en internet, lo buscas, ChatGPT, y te informas de lo que es eso. Es una inteligencia artificial, es como un buscador, pero más completo, en el sentido de que le haces una pregunta y te responde teóricamente de forma inteligente. Pero ya le he puesto a prueba con varias cosas y de inteligente nada, es un listo. Porque te cuenta aquello que la narrativa oficial le ha dicho que te tiene que contar. Está muy bien entrenado. Entonces, cuando yo le pregunto por esto, fíjate lo que me contesta. Y leo, perdona que leo. La frase de Albert Einstein es muy acertada, ya que enfrentamos dificultades y desafíos en nuestra vida diaria, lo que a menudo puede hacernos sentir que vivimos en un universo hostil. Nos puede hacer sentir, va al sentimiento, a la emoción, cuidado. Sin embargo, es importante entender que esta percepción depende en gran medida de nuestras perspectivas y de cómo enfrentemos las adversidades. Esto es lo que siempre he escuchado, lo que siempre han repetido. Pero, ¿es cierto lo que siempre han repetido? Entonces yo ahora te voy a dejar un pequeño vídeo que quizás te divierta, que es gracioso, pero que es importante para lo que vamos a continuar. Bienvenidos al tutorial de cómo convencer a alguien de lo que tú quieras. Los burros vuelan. Esto es mentira. ¿Cómo van a volar los burros? Los burros vuelan. Mentira. ¿No te lo crees? No, no me lo creo. ¿No te lo crees? No. Los burros vuelan. Hombre, si te pones así, pues lo mismo es verdad, ¿eh? Los burros vuelan. Hombre, ahora que lo dices, casi con esa musiquilla, esa chaquetita, lo mismo es verdad. Los burros vuelan. Sí, sí, si lo dijiste ayer, los burros vuelan, lo sé. Los burros vuelan. Sí, sí, los burros vuelan, eso ya lo sé. Los burros vuelan. Lo sé, lo sé. Sigamos convenciendo de más cosas. Los hipopótamos han aprendido a escalar. ¿Eso cómo va a ser así? ¿Eso es mentira? ¿No te lo crees? No. Los hipopótamos han aprendido a escalar. Bien, a mí lo primero que me saltan las alarmas, pero desde el vídeo número 2, las 7 claves, es que para mí es un proceso automático, es que toda idea, toda creencia que sea repetida por gran cantidad de personas, por la gran masa, y sea repetida por los medios, y sea repetida y repetida y repetida, para mí, de entrada, tiene o una intención que no me va a convenir o directamente es mentira. Porque hay cosas que pueden ser verdad, no digo que no, pero tal como tú las dirijas, las llevas a llevar donde tú quieres. Porque mira, no te está diciendo cómo tú percibes las cosas, no te está diciendo cómo las sientes, no te está diciendo ni siquiera cómo las enfrentas. Te está haciendo una pregunta mucho más simple. ¿Es hostil o no lo es? ¿O es amigable? Él la pregunta, él no te dice cómo tú resuelves el problema. Einstein era muy inteligente, utilizaba la mente, pero hoy te dicen que no, que como muy bien dice la lista artificial, que hay percepciones, hay forma de sentir. No, te están haciendo una pregunta que hay que responder de forma inteligente. Y entonces, claro, a mí todo esto me lleva a una determinada situación, este análisis. Porque claro, las personas se quedan con lo primero, como suena bien, lo he dicho siempre, os lo he dicho siempre, como la música suena bien, pues resulta que la canción, lo que dice, la letra es verdadero, pero lo que está diciendo a lo mejor es una chorrada magnífica. Es como el himno ruso, que a mí me encanta su música, pero escucha la letra y dicen, madre mía, todavía están con esto, todavía están con esta historia, todavía están con el Lenin que era un empleado de la banca de Wall Street. En fin, quiero decir que muchas veces no nos paramos a analizar. Yo te estoy diciendo hoy que nos paremos a analizar, porque esto nos da lugar, para mí, a dos escenarios. Y vamos al primer escenario. Cuando te dicen que es cosa de percepción, te están diciendo también, de paso, que tú creas tu realidad. Tú estás creando tu realidad, lo cual es cierto, pero si tu mente estuviese limpia, cuidado, que yo hice una serie de vídeos
atrás, puede buscarlo. ¿Quién crea tu realidad? Y si no, te los dejaré arriba. ¿Quién crea tu realidad? Porque claro, si tú partes de una idea errónea, la realidad que vas a crear no va a ser acertada, va a ser errónea. Pero lo que te está diciendo es que el sistema no tiene problemas. El problema es tuyo. Como percibes mal, pues es tu problema. El sistema puede tener sus imperfecciones, pero oye, que tú es el problema tuyo que no lo resuelves como que debes resolver. Y claro, cuando llegamos aquí y vas a preguntar qué se hace en caso de que tú percibas una hostilidad en el sistema y cómo sobreponerte a ello, es fácil. Mantén una actitud positiva. Aprende a afrontar tus miedos. Fortalece tu autoconfianza. Aprende a ser resiliente, etcétera, 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 etcétera. Muy bien, es todo perfecto y yo lo trabajo con las personas. Intento cambiar y que tengan una actitud positiva, pero actitud positiva no es repetirte, como he dicho muchas veces, soy alto, soy rubio, tengo ojos azules y mido 1,90 m, por ejemplo. Es una payasada, porque no soy así. Yo cuando trabajo con la actitud positiva de las personas voy a buscar dentro de ellas su auténtica naturaleza, que siempre considero que es poderosa, y con eso les digo que descubran esa naturaleza. Pero eso no es lo que te estás diciendo un momento dando por ahí, sino que tienes que tener una actitud positiva. ¿Y cómo la tienes? No, que aprendas a afrontar tus miedos. ¿Cómo? ¿Cómo? O fortalece tu confianza. ¿De qué manera? Vas a repetirte que tengo confianza, soy fuerte. Y ser resiliente. ¿Cómo? Mira, esto me recuerda un tema que he querido hablar contigo y que no hemos hablado, que es la gran mentira de los gurús, los maestrillos, cuando te dicen, no, la compasión, el amor, el perdón. Claro, tú vas ahí porque todas las personas que estáis aquí tenéis buenas intenciones, tenéis buen corazón, todos. Tú tienes buen corazón. Y claro, tú buscas hacer las cosas bien en la vida, intentas mejorar, ¿no? Entonces, claro, tú vas a un curso de esos y tú te sientes, con perdón, como una caca. Porque tú no notas esa compasión que ves en ese rostro de esa persona, que ya hablaremos de esos rostros en otro lugar, en otro momento. Es ese rostro de bondad, de tal, de blandito y tal. Tú no ves eso y dices, si es que de verdad es que soy más mala persona. De verdad es que... No, perdona. Es como si yo te digo a ti, vamos, imagínate que decidimos ir al campo tú y yo. Yo no es que tenga una forma física extraordinaria, pero estoy más o menos entrenado. Soy capaz a un momento dado de esfuerzo. Pero tú imagínate que tú no has hecho nunca nada. Yo me pongo contigo a caminar y te empiezo a decir, no, es que tienes que ser resiliente, tienes que ser fuerte, tienes que esto. Mira, a poco inteligencia que tengas me mandas a paseo. Dices, tú eres idiota. Si nunca he hecho esto, ¿cómo quieres que lo haga? Pero sin embargo, cuando llegamos al tema de esto, os lo tragáis. Y os sentís mal con vosotros mismos, os sentís menos. Y claro, cuando llegamos a este primer escenario que estamos diciendo, es que es un escenario que para mí es falso, porque le falta toda la base que tú necesitas para poder hacer real todo eso. Pero como resulta que es una decisión tuya descubrir si este universo, o decidir si es un universo amigable o hostil, claro, ¿cómo lo decides si estás hecho caca? Y claro, todas estas cosas, además, cuidado, hay otra cosa muy importante que te dice, no, es que tú has elegido tu vida, tú elegiste la vida que tuviste, tú esto has decidido libremente venir a experimentar la vida. Y yo digo, madre mía, pero si estoy cansado de ver en regresiones que es falso. ¿Lo has probado? ¿Te has molestado tú que estás diciendo eso, que estás vendiendo esa mercancía en probarlo? ¿Has venido a hacer regresiones? Por cierto, hablando de regresiones, te voy a dejar mi publicidad y así no lo quitamos de en medio. Son 2 minutitos, un minutito no llega, es muy breve. ¿Te sientes insatisfecho o insatisfecha con tu vida? ¿Sientes que hay algo que te impide alcanzar la verdadera felicidad? ¿Tu realización personal? Si te sientes así, es posible que el origen de todo ello se encuentre en el pasado, en la infancia, en el vientre materno o incluso antes. ¿No es hora de buscar esas respuestas que buscas y sanar esas heridas del pasado? Podremos hacerlo con técnicas como regresiones a vidas pasadas,
programación neurolingüística y coaching, todas ellas enfocadas en ayudarte a lograr tus objetivos y sanar esas heridas del pasado. No dejes pasar más tiempo, contáctame a través de la sección de contactos de mi página web y déjame ayudarte a encontrar las respuestas y las soluciones a tu vida que tanto deseas. En fin, yo te pregunto, ¿cuántos libros, cursos, seminarios, terapias, todo eso has hecho y dónde te ha llevado todo eso? Te lo voy a decir, a ninguna parte. Porque una de las cosas que a mí, primero porque a mí me ha pasado, solo primero, porque a mí me ha pasado. Lo segundo es que muchas personas que vienen a mí, su desconfianza viene de que están cansados de hacer cursos, de hacer seminarios, de comprar libros y demás, y dicen, bueno, este va a ser uno más. Y es normal, les pasa. Entonces, claro, en este primer escenario, lo importante es que tú te sientas mal, porque es un mecanismo muy útil. Tú te sientes mal, por tanto te sientes inferior, por tanto te sientes culpable, por tanto te sientes incapaz, por lo tanto sientes que hay una serie de cosas que tú estás por debajo de lo que deberías de estar, que no estás a la altura. Y esto es una manipulación tremenda porque fíjate, pero además que empieces a perder la confianza en ti mismo, en ti misma. Cuando tú pierdes la confianza en ti mismo, en ti misma, la única cosa es que tienes que buscar una referencia fuera. ¿Y dónde la buscas? Pues en el conjunto de la sociedad. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y tú te conviertes en una oveja más. ¿Por qué? Porque tú ya dudas de tu capacidad, dudas de que puedas hacer, dudas de que puedas decidir, dudas de todo. Y claro, ¿qué sucede con esta duda? Que esa duda se va acrecentando y llega un momento en que se convierte en miedo. Y como todo animal que siente miedo, al final te quedas en un rincón porque como no puedes huir a ninguna parte, como no puedes atacar porque has perdido toda la confianza, como ya no tienes nada, pues te quedas en un rincón, bueno, esperando a ver qué te ordenan que hagas. Es astuto, ¿eh? Cuidado, pero que esto es mi visión del asunto. Es una visión de un estudio. O sea, yo estudio, digo, ¿por qué repiten tanto esto? Claro, eres tú el responsable, eres tú el que la percepción, eres tú. El mundo no tiene la culpa de nada, eres tú que estás percibiendo mal. Y claro, aquí entramos en otra cosa que es muy importante. Y es la inseguridad que eso genera te impide abordar otras cosas en tu vida que serían importantes. Pero vamos a seguir. Para mí, todas las personas valen mucho más de lo que siquiera ellas se imaginan. Y esto no es que esté convencido, es que lo he visto 1000 veces. Antes de trabajar con esto, en mi carrera profesional, en empresa, yo tenía una persona y esa persona daba un rendimiento X. Y yo sabía cómo conseguir que me diera un rendimiento 10x, pero no a base de empujarla, no a base de presionarla, no, a base de buscar dentro de ella las potencialidades que tenía. Y lo hacía de forma natural, y lo conseguía, y conseguía que los equipos funcionaran mejor. ¿Por qué? Porque iba de esa forma, porque partes de la base de que la persona vale mucho más. Y normalmente yo creo mucho más en las personas que vienen a trabajar conmigo que ellas mismas. Por eso muchas veces las que me conocen saben cómo me enfado cuando no cumplen con lo que hemos pactado, que hay un pacto. ¿Por qué? Porque yo me tomo el trabajo como algo personal mío, cada persona es un proyecto personal mío. ¿Por qué? Porque no es que me esté defraudando a mí, se está defraudando a ella, pero porque yo creo que vale mucho más, tiene mucho más. Sin embargo, la mayoría de las personas siguen hipnotizadas, siguen en la infancia. ¿Por qué digo que siguen en la infancia? Porque existe un proceso en la infancia y es el proceso siguiente. Llega papá, mamá, el abuelo, la abuela, quien dice, si te portas bien, si haces esto, tendrás tu recompensa. ¿Te suena? Y además te lo dicen así, pequeñito, y tendrás tal. Y claro, te acostumbras a pensar, a creer que si te portas bien, tendrás tu recompensa.
Por tanto, luego llega la sociedad, llega quien sea y te sigue diciendo el mismo discurso con otra voz, pero siempre también con esa condescendencia, que es que tenéis que hacerme casos porque yo lo sé mejor que vosotros, y la sociedad entera se pliega. Tú quizás eres consciente de esto, pero te digo que no eres consciente de otras muchas cosas que están pasando por debajo. Por muy consciente, si no, no estarías aquí, esto te lo garantizo. Entonces, lo primero que sucede es que hay que deshipnotizar a la persona, hay que ayudarla a que suelte sus condicionamientos. ¿Por qué? Porque se han creído que si son buenas, todo va a ir bien, que si son buenas, todo va a salir bien. Y luego llega la vida y no, y todos son problemas, ¿verdad que sí? ¿Te suena? Este es el segundo escenario, pero espérate, que es más profundo. El control de la humanidad se lleva por 3 claves muy simples, tan simples que son absurdas. Uno es el condicionamiento, segundo es el trauma y tercero es el olvido. Es un tema muy complejo, muy complejo. Si te tuviese que explicar todas las implicaciones y cómo funciona el mecanismo, es como un mecanismo de relojería, de estos relojes que tienen tiempo perpetuo y son monstruosos. Esos relojes son mucho más fáciles que esto. Pero voy a intentar comunicarte de una forma sencilla aquí y ahora cómo funciona. Muy simple. Pero claro, es mucho más complicado y lo vengo explicando desde los primeros vídeos, ¿eh? Entonces, imagínate el escenario para que lo entiendas. Llega el niño pequeñito, cuando empieza a percibir, que es mucho antes de que cuando nos dicen los médicos y dicen todos, ¿no? Es mucho antes, o sea, la percepción, los niños tienen recuerdos desde el vientre materno. Esto es algo trabajado en regresiones y es cierto, con lo cual dirán que el oído no está formado, que tal, lo que tú quieras. Pero la realidad es que el recuerdo está ahí. Entonces empiezan a recibir mensajes. Entonces, esos mensajes dicen una serie de cosas, sobre todo cuando empiezan a programarlos. Haz esto, cree esto, tal, pum. Entonces el niño está recibiendo eso, la niña, desde una figura de autoridad. Tú ya lo has olvidado, pero cuando tú eras una cosita así y veías a aquellos grandes, ¿tú qué crees que sentías? Pues sentías que aquello era inconmensurable, tenía una autoridad grandísima, tenía una fuerza tremenda, tenía un empuje sobre tus creencias enormes, tenía ascendente. Entonces tú empiezas a creerte una serie de cosas. Y luego llega la vida, a veces con 7 años, como explicábamos en un vídeo anterior, o 4, o 5, a veces con 15, y a veces con 25, con 30, cuando llegas a, por ejemplo, al mundo laboral y te han estado machacando que tienes que saber, estudiar, conocimiento, etcétera, etcétera, porque así vas a progresar y te van a reconocer los méritos, etcétera, 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 y te das cuenta que no, que las cosas no van por ahí. ¿Entiendes? Entonces, tendrás otras frustraciones con 15 años cuando descubras ciertas cosas del mundo, tendrás otras frustraciones de otra manera, pero lo importante es lo que te expliqué en un vídeo anterior, que cuando un niño no es capaz de enfrentar la realidad y se crea esa disonancia cognitiva de la que hablaba al principio, es un choque, y ese choque genera, si no un trauma dependiendo del tamaño del choque, sí por lo menos microtraumas. Aunque sean microtraumas, esos se van acumulando uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro, hasta que llega un momento dado quizás hay un trauma más potente, más fuerte, y entonces lo tienes que suprimir. Cuando digo que tienes que suprimir es que lo eliminas de tu memoria. Y aquí vamos a un paso importante siguiente, que es el tema del olvido. Y vamos al tema del olvido. Porque el trauma lleva al olvido. Y esto no es cosa de regresiones, no es un invento de regresiones. Ni siquiera es un invento de PNL donde se trabaja, y ahora explicaré un poco de esto. Y es que es de psicología, olvidamos los traumas. ¿Por qué? Porque los traumas, sobre todo en un momento dado, no nos permiten vivir. La mente tiene sistemas, y la mente es maravillosa, ¿eh? Pero si tiene sistemas para protegerte, y en un momento dado, cuando llega una situación de shock potente, directamente activa un sistema que es el olvido. ¿Por qué? Porque es doloroso y lo activa y punto y olvidas. Pero el problema que olvidas es que entonces al olvidar el trauma, al olvidar lo que te pasó,
olvidas que está dirigiendo tu vida. Y fíjate, aquí te voy a leer una frase de Carl Gustav Jung, que dice: hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. O sea, tú crees que hay una serie de cosas que están dirigiendo tu vida, pero es el olvido. Te repito, te controlan por el condicionamiento, el trauma que genera ese condicionamiento y luego el olvido. Entonces, tenemos este segundo escenario para mí, que es donde realmente existe esta manipulación y entonces donde tenemos el condicionamiento que buscan para que tú analices, interpretes y comprendas el mundo no en función de la verdad, sino en función de lo que ellos quieren que tú lo interpretes. ¿Qué hacer frente a todo esto? Bueno, vamos a ver. Tú analiza tus creencias. Toda creencia que tú tengas, ponlas por escrito. Es que no eres consciente de tus creencias, estoy cansado de decírtelo. Ponlas por escrito. Creo en esto. Por ejemplo, ¿no? El otro día hablaba una persona sobre el tema de si eran creencias, sobre el tema de cómo comemos y demás. No, no es creencia, es ciencia. Es ciencia. Entonces estás generando condicionamientos, creencias. Toda creencia, todo condicionamiento, todo lo que sea que no esté sirviendo a que tu vida sea mejor, tírala por la ventana. Punto. Esto es lo que se llama vaciarse. ¿Entiendes? Esto es lo que se llama realmente ir hacia una iluminación, porque es una comprensión. El otro día se lo decía una persona y se lo decía sobre Lao Tse. Lao Tse que decía: si quieres aprender, agrega cada día algo. Si quieres iluminar, suelta cada día algo. Quiero decir, tú no puedes ir de otra manera. Entonces la solución a todo esto es, primero, revisar tus creencias y ver qué te está ayudando a avanzar en tu vida y a hacer las cosas mejor. Y las que no sean realmente las que te hagan tangiblemente mejorar algo, tíralas. Pero ojo lo que te voy a decir. No se trata de que te hagas sentirte mejor, porque a mí me puede hacer sentirme muy bien comerme una galleta de chocolate y unos helados y cosas por el estilo, y digo, esto me sienta fenómeno, y porque me siento fenómeno. Ya. De vez en cuando puede venir bien, pero como te alimentes de eso, ¿cuáles son las consecuencias? O como me dijo hace poco una persona, que es que está en contacto con una entidad y me preguntaba, y dice, no, es que lo sabe por la vibración que le transmite. Ya. Un tururú. Porque se siente bien, porque se siente importante, porque se siente un momento dado que está agraciada porque alguien le dice algo. Pero vamos a ver si esas entidades llevan aquí desde antes que nos podemos imaginar y estaban al lado de los que escribieron todos esos libros, con lo cual vas a tener unas charlas fenómenas. Pero llevo 15 años trabajando en cierta manera en regresiones y en 15 años no he visto una sola de esas entidades luminosas que sean buenas. Tus creencias, si no te sirven, no sirven. Punto. ¿Es que te hacen sentirte bien? Fenómeno. Pues oye, si con eso te conformas, pues fenómeno. Pero hoy hemos venido a analizar algo que plantean de cierta manera y yo no digo que yo tenga razón. Esto lo vamos a ver ahora. Momento, no te vayas todavía, vamos a verlo ahora. Pero te estoy diciendo que para mí es una manipulación, porque desde el mismo momento en que es algo que está difundido para todos, me parece que es sospechoso. Mira, Jack Bogle, que fue el fundador de Vanguard, no cualquiera. Vanguard es una de las empresas más importantes junto con BlackRock y demás de inversiones financieras, con lo cual puedes pensar también que hay ciertos conocimientos. Decía que la masa siempre está equivocada. Punto. Ortega y Gasset lo decía en su libro La rebelión de la masa, lo que está diciendo es que la masa está equivocada, que está totalmente equivocada. Y grandes pensadores, pensadoras, escritores, escritoras lo han dicho a lo largo de la historia. La masa siempre está equivocada. Cuando tú veas una creencia que está llevada por la masa, piensa que esa creencia o es falsa, o es manipulada, o lo que sea. ¿Por qué? Porque no está hecha ninguna creencia para servirte a ti, sino para servir a
ese sistema que está implantado. Pero ahora quédate con eso, empieza a eliminar cosas. Yo no te puedo decir cuáles, porque yo no puedo trabajar contigo el trauma, no puedo trabajar el olvido, simplemente puedo trabajar la parte más intelectual. Entonces yo te doy la información. Pero ahora queda una cosa para ser honestos, para ser totalmente honestos. Yo he interpretado esto. Yo he interpretado en función de muchos años de estudio, de muchos años de análisis, y porque veo cómo vienen las personas. Veo cómo vienen condicionadas y dañadas por pensamientos como estos, donde, oye, es que no, que el mundo no es hostil, qué tontería. Eso no son bobadas. Eres tú que no percibes como es debido, eres tú que no utilizas las herramientas como es debido. No van por ahí los tiros. No va por ahí. Entonces, quizás mis creencias son erróneas. Tú te lo tienes que plantear. Entonces, aquí llegamos a un punto que a mí me surge la duda y te voy a pedir ayuda. Porque para mí no hay ninguna duda de que este mundo, este universo es hostil. No hay ninguna duda. Tengo mucha información, décadas de información y es hostil. Y lo estamos viendo. Pero yo, para poder seguir con estos vídeos o los que sean, te tengo que pedir que rellenes, que vayas a un cuestionario que ha sido publicado aparte de esto, pero en mi canal, en mi comunidad, y que cumplimentes ese cuestionario y me digas dónde tengo que ir. Si tengo que explicarte más acerca de la hostilidad del mundo y cómo es, y entonces nos iríamos a un vídeo más de la conspiración de la historia, que te dejaré arriba posteriormente el enlace por si lo quieres ver, o si quieres que sigamos adelante, porque está claro que voy por buen camino. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa u otra, tú me dices, tú me indicas, tú me dices, oye, mira, no, yo lo tengo claro que tienes razón y... Oye, mira, que yo no lo tengo tan claro porque quiero aclararlo, o me apetece que hables de ello. Pero es que es un trabajo muy duro el que tengo que hacer, muy complicado si tengo que hacer eso, cómo organizarlo, cómo ordenarlo, y prefiero que tú me ayudes. Entonces, te agradecería que me ayudes. Entonces, con esto por hoy hemos terminado. Entonces, como siempre, si te apetece invitarme a un café, pues aquí abajo me invitas y te lo agradeceré mucho. Si no, pues un like, que es que no te cuesta nada. Y bueno, pues aquí para que te suscribas si quieres, y aquí un vídeo relacionado con todo lo que hemos hablado hoy que te puede ser de utilidad. Así que nada más por hoy. Muchas gracias y hasta siempre. Adiós.